Isabel de Farnesio fue una de las grandes promotoras artísticas del siglo XVIII y sin duda una de las figuras que más decisivamente ha influido en la formación de las colecciones del Museo del Prado. Tras la muerte de María Luisa Gabriela de Saboya, en 1714, Isabel de Farnesio se convirtió en la segunda esposa del rey Felipe V. Aunque destinada a ocupar un lugar secundario como reina consorte, la frágil salud del monarca le permitió asumir funciones de gobierno en varias ocasiones. Ejerció durante más de medio siglo un patronazgo activo y sostenido gracias a sus propios recursos a través del conocido bolsillo de la reina, lo que le permitió gozar de una destacada autonomía en sus elecciones artísticas. Guiada por una mirada cultivada y un criterio propio y apoyada en una nutrida red de mediadores artísticos y culturales, reunió cerca de 1 millar de pinturas firmadas por algunos de los principales artistas de la Edad Moderna. Obras que reflejan su clara predilección por la pintura flamenca italiana y su absoluta fascinación por Murillo. Su promoción artística se extendió también al ámbito de la escultura, con la adquisición de una parte significativa de la colección de la reina Cristina de Suecia. Aunque destinadas inicialmente al Palacio de la Granja, una cuidada selección de estas pinturas y esculturas, más de 400 piezas en total, conforman hoy uno de los conjuntos más valiosos de las colecciones del Museo del Prado. Yo creo que no es casualidad que fuera la primera reina italiana, y en ese sentido llevaba tras sí un legado familiar absolutamente extraordinario. Los Farnese habían sido una de las grandes familias del Renacimiento italiano, para las cuales habían trabajado algunos de los grandes artistas, algunos compartiéndolos con los monarcas españoles, como el caso de Tiziano, y tenían una de las mejores colecciones de escultura clásica. Solo hay que pensar, por ejemplo, en el famoso Hércules Farnese, que se expone en el Museo Arqueológico de Nápoles y que pertenecía a la familia hasta tal punto que le dio nombre. Isabel de Farnesio fue una gran mujer, una gran reina, en un siglo, el siglo XVIII, en el que hubo mujeres muy poderosas, como María Teresa de Austria o Catalina de Rusia. Fue reina de España precisamente por ser una princesa italiana que tenía derechos sucesorios tanto al Ducado de Parma como al Ducado de Toscana. Esos territorios no eran los que España había perdido en la Guerra de Sucesión, pero eran muy importantes para poder negociar en el tablero diplomático. La enfermedad de su esposo, de Felipe V, que tenía el problema de la melancolía, la depresión diríamos hoy, pues la llevó a convertirse en su pilar de fortaleza. Es una mujer que cuando llega a España en 1714 se da cuenta de que o ella gobierna al rey o otro lo hará por ella. Y por lo tanto, gracias a su formación, gracias al linaje de su familia, la reina poco a poco va cubriendo todas las necesidades del monarca para que la corte funcione y sobre todo para crear el marco más adecuado para que el rey pueda mostrar todo su poder, toda su magnificencia, bien a través de acciones, bien a través de los escenarios que encarnan los sitios reales. Cuando hablamos de las musas, unas obras con suficiente entidad como para haber dado nombre a una de las salas más importantes del museo, la Clitia, o este grupo de San Ildefonso, pues vemos algo que vemos a Isabel, ¿no? Pero no solamente eso, es curioso que una reina italiana fuera quien llamara la atención sobre uno de los pintores españoles más importantes, concretamente Murillo, como consecuencia de ese lustro real que los reyes, la corona, pasó en Sevilla. Pero es que se adentró también en terrenos hasta entonces prácticamente vedados al coleccionismo español, como era la pintura holandesa, a través de marchantes activos en Holanda, hasta no hace mucho territorio proscrito para los monarcas españoles.
Su sólida formación, su rica biblioteca, formada por más de 8.000 volúmenes, en donde biografías de otras reinas, Isabel la Católica, también Cristina de Suecia y otras tantas, ayudaron a Isabel de Farnesio a ejercer el poder en el gobierno, en el control de las artes, en la formación de sus hijos, que eficazmente llegaron a ocupar tronos por toda Europa. Tenía un gusto muy claramente definido, muy personal, y ella siempre se empeñó en demostrar ese prestigio cultural, ese prestigio artístico, que era lo que, en su opinión, daba gloria a esa familia. Reunir una colección pictórica cercana al millar de piezas ilustra con claridad el alcance del patronazgo artístico ejercido por Isabel de Farnesio. Más allá de la elocuencia de las cifras, lo que define esta colección es la calidad de las obras realizadas por algunos de los artistas más destacados de la Edad Moderna europea. La huella de Isabel Farnesio en las colecciones del Prado actualmente es bastante representativa de lo que era la composición de la colección de la reina. Más de la mitad de la pintura predominaba la pintura flamenca, además con un gusto que incluso se puede retrotraer a los propios Farnesio, que coleccionaban ya pintura flamenca. La red de la que se vale Isabel Farnesio para conseguir una colección muy heterogénea, muy numerosa y de muchísima calidad va por varias vías. De una parte hay mercaderes directamente que ofrecen pinturas de corte internacional, es decir, se trae pintura italiana y flamenca que está en el comercio, y digamos que la pintura más contemporánea es la que encargan a sus artistas de corte, pero mayoritariamente se escogen artistas sobre todo del siglo XVII o grandes nombres. A esos núcleos se añade la herencia, que es otro de los puntos importantes en todas las colecciones regias, porque ella recibe la herencia de una reina de España, como era su tía Mariana de Neuburg. Es decir, que tenemos compras, herencias y los regalos diplomáticos que fueron adquiriendo. La colección de Isabel es una colección pensada para espacios muy concretos, porque si bien durante el gobierno de Felipe V se compran obras importantísimas flamencas, italianas, a partir de la viudedad acaba más enfocada hacia la pintura, vamos a decir, de gabinete. Es decir, tiene una especial predilección por Teniers, por pintura, vamos a decir, más intrascendente. Isabel de Farnesio manifestó una clara predilección por la pintura flamenca y holandesa. Hablamos del 50% de su colección, con la presencia de más de 60 pintores que nos permiten trazar un panorama tan rico como diverso de la producción de los artistas del barroco de las escuelas del norte. Para mí lo interesante es considerarla como una persona que fija parte de su atención en la pintura flamenca. Eso tiene que ver con el hecho de que donde más pintura de élite, entendida como objetos de lujo, se produce en Europa desde el siglo XV en adelante, es en Italia y también en lo que ahora llamamos Bélgica, que es de donde viene la pintura flamenca. Es lógico hasta cierto punto, si uno quiere comprar arte muy bueno a principios del XVIII en Europa, en la época de Isabel de Farnesio, pues va a mirar a Italia y a Flandes sobre todo. Van Dyck es el retratista más exquisito del XVII europeo, así lo consideran los contemporáneos, ¿no? En cierto modo crea una imagen de elegancia que es en la que ellos van a creer. Esa fama llega al XVIII. Ten en cuenta que es un pintor que le está dando a quien tiene sus cuadros objetos para colgar en sus paredes que hablan de sofisticación, elegancia, estilización. Es lógico querer tener un Van Dyck. Isabel de Farnesio aporta el mejor retrato de Van Dyck que tenemos en el Prado, que es el retrato doble de Endymion Porter con el propio Van Dyck, autorretrato del pintor, uno de sus grandes cuadros, que es mucho decir,
Me llama la atención que tiene muchísimo cuadro de Teniers, de David Teniers II. Es el Teniers más conocido, su padre es pintor también y por eso él lleva el epíteto de segundo. Es un pintor muy productivo, vive una vida muy larga, 80 años, muy preocupado por vender bien, muy conectado con marchantes de la época, pero con una calidad elevadísima. Compra algunos Rubens que ahora sabemos que no son de él, pero son cuadros flamencos ambiciosos, buenos, de su manera de pintar, digamos. Es interesante recordar que sabemos más de pintura nosotros que ellos. Quizá podemos viajar, ver libros, ellos estaban comprando un poco a ciegas. Tiene, sin embargo, una colección muy importante de cuadros de Rubens que es el Apostolado. Obra temprana de Rubens, muy romana, muy monumental. Rubens nos explica lo importante que era esta serie de cuadros, de 13 cuadros. Dice que le piden copias de ellos, de los que están ya en España. Eso demuestra lo buenos que son. Clara Peiters es una bodegonista de primera generación. Está pintando en torno a 1612-13 algunos de sus mejores cuadros. En la colección real española, en 1666, hay dos bodegones suyos. Es un género de vanguardia cuando ella está pintando y es un género que interesa a los coleccionistas. Ella es una pintora de élite, de gran colección, que está en el mercado del arte. Cuando uno los ve colgados ahora en el Prado, cuadros muy finos, muy elegantes, de muy buena pintora. Y yo lo que veo ahí es lo que veo siempre en los cuadros que colecciona Isabel de Farnesio, ¿no? Que es sencillamente que va al estrato más alto, al mejor arte que se ha hecho, al que puede acceder, siendo quien es, puede acceder a todo, ¿no? Peter Bruegel el Viejo es uno de los grandes de la pintura europea. Es al nivel quizá de Miguel Ángel, Leonardo, es realmente un pintor de producción escasa, de muchísimo prestigio aún hoy para los historiadores del arte, los amantes del arte. Pues el gran cuadro de Peter Bruegel el Viejo que tiene el Prado, El Triunfo de la Muerte, lo compra ella. Viene al Prado gracias a su coleccionismo. Hay una copia de un Peter Bruegel el Viejo que hace su hijo, que es un empresario copista, que es una escena invernal de patinadores. Los que ofrecen pintura están intentando colocar en el mercado cuadros que algunos son copias y es difícil discernir, es el hijo haciendo copias del padre. Un cuadro interesante para mí porque nos lleva un poco al final de su coleccionismo, a la salida de España, algunos cuadros que fueron de ella, es La Torre de Babel, de Peter Bruegel el Viejo, uno de los grandes cuadros de este gran pintor que está ahora en Rotterdam, en el Museo Boijmans van Beuningen, que estuvo en la colección de Isabel de Farnesio. Y eso, bueno, le hace a uno recordar lo poco que se ha ido y valorar lo muchísimo que tenemos aún en el Prado de su colección. La escuela italiana constituye una de las secciones más extensas de la colección pictórica de Isabel de Farnesio, cerca del 25% del total del conjunto. Aunque continúa la tradición coleccionista de raíz italiana de la monarquía hispánica, esta notable presencia responde al gusto personal de la reina, educada y formada en un entorno cultural marcado profundamente por el clasicismo. Entre las obras más significativas del Renacimiento italiano de su colección, que forman una parte esencial del Museo del Prado, destacan piezas excepcionales como Santa Bárbara de Parmigianino, la Sagrada Familia del Papagayo de Salviati, la Magdalena Penitente de Veronés o la Virgen, el Niño y San Juan de Correggio. En la colección de la parmesana Isabel de Farnesio no podía faltar una obra del héroe de la Escuela de Parma. Muy del gusto de la reina fue la producción de los Bassano, de quienes llegó a reunir cerca de una decena de piezas, tanto en versiones originales como en obras de taller. Mención especial merece la serie que Jacopo Tintoretto dedicó a las mujeres del Antiguo Testamento, con relatos como Judith y Holofernes, Ester y Asuero o Susana y los Viejos. Traídas a España por Velázquez durante su segundo viaje a Italia, fueron originalmente instaladas en las bóvedas de Tiziano del Alcázar de Madrid, donde permanecieron al menos hasta la muerte del rey Carlos II. En el inventario de 1746, este conjunto de 7 pinturas figuraba ya como propiedad de Isabel de Farnesio. Este traspaso de piezas refleja el gusto y la ambición de la reina, que incorporó a su colección personal obras que ya habían pertenecido a los Habsburgo, marcándolas con la flor de lis.
Las principales tendencias de la pintura italiana del siglo XVII estuvieron representadas en la colección de la reina. Por ejemplo, el caravallismo se encuentra magníficamente representado con una mujer con paloma debida a Checo del Caravaggio, uno de los colaboradores directos del gran genio del barroco italiano durante su etapa romana. Igualmente, la pintura boloñesa del siglo XVII interesó a la reina Isabel. Prueba de ello da el San Sebastián de Guido Reni, una pintura importante en el catálogo del pintor que ingresó en el Museo del Prado con un notable repinte de carácter púdico que cubría parte de la sensual figura del santo tal y como había sido concebida por Reni. También la pintura napolitana ocupó un lugar muy importante dentro de la colección de la reina Isabel de Farnesio. Ella demostró una cierta predilección por la figura de Luca Giordano, tanto a través de obras que compró directamente como de otras que procedían de la colección de Mariana de Neoburgo. Mantuvo un especial apego con la cultura a la que pertenecía en origen, pero al mismo tiempo también tuvo un sentido institucional, monárquico, que la llevó a insertarse en líneas de coleccionismo, en líneas de mecenazgo que habían caracterizado ya previamente a la corona española. Es una coleccionista de primer orden e importantísima para comprender el Prado. Una de las principales contribuciones de Isabel de Farnesio a las colecciones del Museo del Prado es su coleccionismo de pinturas de Murillo. Las primeras obras de Murillo que ingresaron en las colecciones reales fueron las adquiridas por Isabel de Farnesio. En la actualidad hay 46 obras de Murillo en el Museo del Prado y 18 de estas pertenecen a la colección de Isabel de Farnesio. Isabel de Farnesio se traslada a Sevilla con Felipe V entre 1729 y 1733. Nada más llegar, el pintor asesor ayudante de Jean Rang, que es Alonso Miguel de Tobar, es el que comienza a sugerirle algunas adquisiciones. Y las obras que va a coleccionar son obras esenciales. Ella de alguna forma quería tener obras que le recordaran o que se identificara con el gusto de pintura italiana. Por eso es tan interesante que se fije en obras cuya composición Murillo las ha elaborado a través de fuentes italianas. Isabel de Farnesio debió quedar fascinada por la pintura de Murillo, por esa conexión que había con la pintura rococó y también con la pintura italiana. La forma de Murillo de tratar la pintura, esos tonos suaves, rosados, esa luz fría, esa pincelada vaporosa y deshecha, pero también el clasicismo de Murillo, la monumentalidad de las figuras, debió de conectar con la sensibilidad de una mujer que conocía la pintura italiana. Simplemente el atractivo de esa devoción amable y serena frente quizás a pinturas donde el sufrimiento era más patente. Las obras en las que ella se fija son esencialmente las obras en las que, digamos que Murillo, el estilo de Murillo, lo que entendemos por Murillo, es marca de la casa. Es muy interesante porque las obras que ella está seleccionando, la Sagrada Familia del Pajarito, detrás está Barocci, de la Madonna de la Gatta, el Buen Pastor, detrás está Stefano de la Venda, con un Cupido, y detrás de Los Niños de la Concha está precisamente San Juan y el Niño Jesús de Guido Reni. La transformación que hace Murillo de esas fuentes y su gusto hace precisamente que la reina empatice. Todas las obras originales de Murillo de la colección de Isabel de Farnesio tienen temática religiosa. Entre ellas hay algunas obras de gran tamaño pertenecientes a instituciones religiosas que acompañaron a la reina Isabel de Farnesio a diario, porque decoraban su dormitorio en el Palacio de la Granja. Estas son la aparición de la Virgen a San Bernardo y la imposición de la casulla a San Ildefonso. Es una obra esencial para entender ese Murillo I, en el que de alguna forma todavía está vigente esa concepción naturalista. Son obras además que contrarrestan con Los Niños de la Concha, El Buen Pastor, que son obras más avanzadas, ¿no?
y que de alguna forma cubren todo el espectro, ¿no?, de Murillo, ¿no? Ese Murillo joven, las anteriores, y ese Murillo de madurez, ¿no?, donde está vigente unos códigos que son con los que también empatiza Isabel de Farnesio. Son algunos de los ejemplos de mayor calidad y más reconocibles por su estilo y por su lenguaje dentro de la pintura de Murillo. Importantísimo es la Sagrada Familia del Pajarito, una escena muy amable a través de la cual Murillo invita al espectador a la devoción, al rezo, pero no a partir del sufrimiento, sino a partir de una escena situada en un ambiente sereno, amable y dulce. Otro de estos ejemplos es Santa Ana enseñando a leer a la Virgen. Y lo que resulta muy atractivo es esa forma que tiene Murillo de fundir los detalles de la vida cotidiana de una familia, por ejemplo, el cesto de costura que acaba de dejar Santa Ana en el suelo para poder ayudar a su hija a leer, y lo funde con lo sobrenatural, representado por los ángeles, ¿no?, que vienen a coronar a la Virgen. Quizás de entre todas las obras religiosas, las más icónicas, las que más tenemos en la retina como obra de Murillo, son un grupo compuesto por Los Niños de la Concha, El Buen Pastor y San Juan Bautista Niño. Son todas escenas en las que los protagonistas son niños situados en un paisaje, tratadas con un equilibrio clásico, con figuras monumentales, pero a la vez con esas gamas de colores fríos y suaves tan propios de Murillo y tan atractivos, y que se han convertido en iconos y en la imagen por excelencia de las pinturas devocionales de temas infantiles. Curiosamente, no todas las obras que adquirió Isabel de Farnesio, como de Murillo, eran efectivamente de mano del pintor. Entre ellas, el caso más especial quizás es El sueño de Jacob, un episodio que está tratado con tanta ternura, tanta delicadeza, con una luz tan etérea que durante mucho tiempo en los inventarios reales figuró como de mano de Murillo, cuando en realidad está pintada por José de Ribera, uno de los pintores españoles preferidos por la reina, que ella misma coleccionó y gracias a la cual hoy muchas obras están presentes en las colecciones del Museo del Prado. El nombre de Murillo y de Isabel de Farnesio son indisociables, ¿no? La reina contribuye decisivamente a esa eclosión de Murillo, a ese gusto por Murillo y sobre todo a que Murillo se le conozca como un pintor, digamos, universal. De extraordinaria sagacidad política, la reina Isabel de Farnesio ha sido una de nuestras soberanas más cultas y su gusto por la escultura se manifiesta precisamente en la colección que hoy alberga el Museo Nacional del Prado. La reina fue una de las grandes artífices, por no decir la más importante, a la hora de adquirir la colección que había sido de la reina Cristina de Suecia y que entonces pertenecía a la familia Odescalchi. Ella dijo que la colección debía comprarse para la corona española a cualquier precio. Había que pagar por ella lo que fuera necesario para traerla a este país en el que echaba de menos precisamente esa presencia de la escultura clásica a la que ella estaba acostumbrada en su entorno de Parma y en su entorno familiar. Es la habilidad de la reina la que permite poner en marcha toda una máquina diplomática para que a través de sus agentes en Roma la compra a la colección Odescalchi se haga efectiva. El artista Procaccini y el embajador Acquaviva consiguen manejar los hilos para que, siguiendo las instrucciones directas de la soberana, las obras llegaran a nuestro país, consiguiendo el permiso papal para su exportación. Las obras llegaron aquí después de esa minuciosa selección que también la propia reina hace de la colección Odescalchi, de manera que las obras llegaban depuradas, destiladas, después de un proceso de análisis que la propia reina había hecho a la hora de su adquisición. Y no sería hasta la muerte de Felipe V, cuando Isabel de Farnesio se instala en la granja, cuando, a partir de 1749, una vez concluidas las obras del palacio, en las distintas salas del cuarto bajo, se colocaron las esculturas. Se atendió
a su buen estado de conservación. En algunos casos fue necesario hacer distintas restauraciones que la reina priorizó. Y en la disposición de algunos grupos importantes, como en el caso de las musas, se siguió la misma disposición que estas piezas tuvieron antaño en el Palacio de Cristina de Suecia. Es muy revelador estudiar y detenerse en las piezas que pertenecieron a Isabel de Farnesio, que fueron como el conjunto escogido, el conjunto más selecto y más singular de las que formaban parte de ese elenco. En estas salas tenemos algunas de ellas. El fauno del cabrito es una pieza que se reprodujo en bronce, se reprodujo en yeso, fue objeto de pintura por todas las academias. Esa obra fue de la reina Isabel de Farnesio. Lo mismo que el grupo llamado de San Ildefonso y hoy identificado con la pareja de Orestes y Pílades. Una obra que había aparecido en los jardines Ludovisi de Roma y que también la reina quiso reservarse dentro de su propia colección. Un grupo fascinante que también ha sido durante muchísimos años objeto de reproducción y de estudio precisamente por su singularidad, ¿no? Pero entre todo, quizás el grupo que más podríamos destacar que perteneció a la soberana fue el grupo de las 8 musas de la reina Cristina. Es muy interesante comprobar cómo precisamente en cada una de esas musas está grabada con cincel una flor de lis que habla de la propiedad y también del gusto de la propia reina por ese conjunto maravilloso de musas que habían pertenecido a la Villa Adriana, habían estado en Tívoli, que habían aparecido a finales del siglo XV y habían estado en la Villa Madama en Roma y que habían sido objeto de inspiración para artistas como Rafael. De repente esas esculturas pasaron a formar parte de la colección de la reina y hoy día tenemos la suerte de poderlas contemplar en el Museo del Prado. Su interés fue mucho más allá que el de albergar una serie de obras singulares en su palacio. Su intención fue también darlas a conocer como se estaba haciendo en aquellos momentos en otros lugares de Europa, a través de una publicación ilustrada y de un estudio pormenorizado de las mismas para que todo el mundo pudiera saber aquellas piezas que ella atesoraba. Es la primera vez que en la colección real española se decidía poner por escrito un catálogo ilustrado de las principales esculturas de la colección. Isabel de Farnesio, tras la muerte de su marido, pone en marcha un proyecto de esta envergadura que en Italia era habitual. El elegido será el abad Eutiquio Agnello, que va a trabajar durante 9 años para la reina en la granja de San Ildefonso como bibliotecario y que a partir de 1750 lleva a cabo este proyecto de estudio que se plasmó en 2 manuscritos. La idea era genial, era magnífica. Desafortunadamente, el resultado final no fue del agrado de la reina. La calidad del texto era muy mejorable, tanto en cuestiones iconográficas como en atribuciones, como en el conocimiento de la procedencia de las esculturas, algo que la reina conocía bien y que cuando Agnello entregó sus textos, la reina decidió que esos manuscritos no pasaran a la imprenta. Tenemos que destacar este empeño de Isabel de Farnesio que nos permite valorar cómo es una gran coleccionista que no solo tiene muchas obras, sino que sabe perfectamente lo que tiene y que quiere difundirlo. La pasión de Isabel de Farnesio por la escultura, la colección que atesoró, cómo mandó estudiarla, nos permite ver en toda su dimensión porque era una de las grandes coleccionistas de la Europa del momento. En el año 1746 fallece el rey Felipe V. Desde entonces, hasta la muerte de la reina, Isabel de Farnesio continuará ampliando su colección en 2 etapas claramente diferenciadas. La primera se desarrolla entre 1746 y 1759, cuando tras ser apartada de la corte por su hijastro, el rey Fernando VI, Isabel establece su residencia de forma permanente en el Palacio de la Granja. La segunda etapa se inicia en el año 1759, tras la muerte de Fernando VI.
Es entonces cuando la reina se traslada a Madrid para asumir el gobierno a la espera de la llegada del nuevo monarca, su hijo Carlos III. La reina adquirirá el Palacio de Buenavista y hasta allí trasladará algunas de sus obras predilectas, entre las que por supuesto no podían faltar Teniers y Murillos. Isabel de Farnesio va a adquirir nuevas obras para este palacio. Entre ellas destaca un lote de 46 pinturas que la reina compra al marqués de la Ensenada. Tras la muerte de la reina, su colección correrá caminos distintos, mientras las obras que estaban depositadas en el Palacio de la Granja pasarán a formar parte de la colección real, como había sido el deseo expreso de la reina. Aquellas que estaban custodiadas en el Palacio de Buenavista serán vendidas en pública almoneda. Antes de realizar la subasta de las obras, algunas de las piezas más importantes pasarán a ser propiedad de dos de sus hijos, Carlos III y el infante Don Luis. El encargado de realizar la tasación y de escoger las obras más significativas será el pintor de la corte, Antón Rafael Mengs. Él va a seleccionar para Carlos III 66 obras, entre las que destacan piezas fundamentales para las colecciones del Museo del Prado. Nos referimos a obras como la Sagrada Familia del Pajarito de Murillo, la Sagrada Familia con San Juanito de Luca Giordano o las escenas del mono pintor y el mono escultor de Teniers. Para el infante Don Luis va a adquirir 69 obras, a las que se sumarán una veintena más que el hijo menor de la reina va a comprar del residuo de la almoneda, es decir, de las obras que no se habían podido vender en esa subasta pública. Será así como saldrán de las colecciones reales obras fundamentales como la Torre de Babel de Peter Bruegel el Viejo, también obras de Murillo, de Vácaro o Snellers. Afortunadamente, la parte más importante del conjunto pictórico reunido por la reina fue preservado e incorporado al patrimonio de la corona y hoy constituye uno de los núcleos esenciales del legado artístico que conservamos en el Museo del Prado. En resumen, una mujer excepcional cuya importancia para el museo pues no puede ser exagerada ni en términos estrictamente numéricos, ni por la presencia, la visibilidad que esas mismas obras tienen en el museo. Prácticamente la mitad de las salas del museo, prácticamente la mitad de esas 95 salas del museo tienen obras que en su momento pertenecieron a Isabel de Farnesio y que cualquiera puede individualizar fijándose en la flor de lis que aparece como su marca heráldica distintiva, y también esta variedad que incluyó. Y sin duda una forma absolutamente extraordinaria de iniciar un siglo XVIII que a menudo tiende a considerarse como menor con respecto al XVII, pero que la obra de Isabel de Farnesio pues desmiente. Probablemente estemos ante la mujer, la patrona femenina más decisiva en la historia de las antiguas colecciones reales y del actual Museo del Prado.